Buenas tardes. Hoy estrenamos programa y estrenamos horario. ¿Sabían que la sanidad es la tercera preocupación de los españoles? Pues aquí van a tener respuestas a todas sus dudas. Con este nuevo formato tendremos toda la información semanal con las noticias sanitarias que más le interesan y el análisis más completo de la actualidad, con el debate de los temas más candentes. Porque ahora Toma Medicina es más. Empezamos con Lucía Barrera y toda la información sanitaria. Y les adelanto que esta tarde tendremos al consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz. Pero eso será tras las noticias de Lucía Barrera. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Santiago. Bienvenidos a este nuevo formato de programa de Toma Medicina. Todo hacía pensar que la actualidad sanitaria de esta semana iba a estar marcada por la reunión entre comunidades autónomas y Ministerio. Sin embargo, el Consejo Interterritorial tardía un orden del día un tanto anodino que ni siquiera mereció la comparecencia posterior de la ministra Ana Mato. Temas más controvertidos como la revisión de la cartera de servicios con la consiguiente desfinanciación de prestaciones no entraron en el debate, previsiblemente porque no interesa abordar cuestiones que pueden generar conflictos antes de las elecciones autonómicas del País Vasco, Galicia y Cataluña. Así, ante la ausencia de contenidos y aprovechando el clima electoralista, los consejeros hablaban de la situación actual de recortes y ajustes. Reunión. Bueno, pues entenderán que cada consejero ha hecho una defensa o no del Real Decreto que se aprobó. Todo ha girado mucho en torno al Real Decreto y, por tanto, sí decirles que hay un cambio sustancial, incluso lingüístico. Empezamos a hablar de asegurados en vez de ciudadanos en relación con el sistema sanitario de España. Lo que creo que es importante es que dejemos de tener consejos interterritoriales durante 4 años sobre contención del gasto y recortes, porque eso, la suma de eso no es una política sanitaria, eso es una política de recortes. Uno no puede estar recortando continuamente de consejo interterritorial a consejo interterritorial sin que eso tenga consecuencias sobre la salud de la población. Y en el despliegue progresivo de las medidas contempladas en las iniciativas que para la sostenibilidad del sistema sanitario adoptó el Gobierno de la Nación pues hace ya 5 meses, en el mes de abril y marzo de este año. En ese sentido creo que, como digo, ha sido un trabajo provechoso, como lo refleja, o creo que refleja el hecho de que este Gobierno de la Nación ha hecho en 9 meses más por la sostenibilidad del sistema sanitario que el anterior Gobierno de Zapatero en 8 años. Y eso es muy importante para los españoles. Es uno de los ministerios que más crece, pero es verdad que una partida muy importante va a ser para pagar deudas que dejó el Gobierno Zapatero. 1.000 millones de euros del presupuesto de sanidad en este ejercicio se van a dedicar a pagar las cuotas de seguridad social de los cuidadores familiares que no pagó el Gobierno Zapatero. 1.000 millones de euros que dejó sin pagar. Cambiamos de asunto. La situación económica actual hace que sea más necesario que nunca establecer qué servicios son lo suficientemente útiles para incluirlos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. De ello se encargará una nueva estructura, la Red de Agencias de Evaluación Económica. El riesgo que la crisis sea la que reordene esa cartera de servicios. El proyecto que está sobre la mesa del Ministerio de Sanidad de crear la Red de Agencias de Evaluación Económica podría tener un doble rasero para el Sistema Nacional de Salud. Por un lado, será la encargada de asesorar en la toma de decisiones relativas a la incorporación o desinversión de las tecnologías sanitarias. No solo se trata de introducir una técnica, sino también una vez que se introduce una técnica hay que decir cuándo hay que utilizarla y el uso apropiado de la misma y en qué circunstancias. Sin embargo, por otro lado, el gran riesgo de la iniciativa es que la dificultad de disponer de recursos retrase la incorporación de prestaciones o incluso plantee la exclusión de alguna. El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso ponía un ejemplo de ello. Yo no digo que sea mejor o peor, ahora no me parece que sea el momento, el medicamento que sustituya al Sintrom, pero lo que no tiene sentido es que si está, no se utilice por razones exclusivamente económicas. Entonces, que no debiera de haber estado. En definitiva, según se puso de manifiesto durante la jornada, el papel de las agencias de evaluación tecnológica sanitaria tras el Real Decreto Ley organizada por el Grupo Contenidos, es necesario acabar con la indefinición política actual y establecer las reglas del juego para incorporar criterios reales de coste-beneficio. El 52% de los pacientes no sigue su tratamiento adecuadamente. Para paliar este problema, hace unos meses se creó el Observatorio de Adherencia al Tratamiento, que esta semana celebraba su primera jornada y salía a la calle para concienciar a la población.
La falta de adherencia terapéutica es un problema para el Sistema Nacional de Salud, ya que genera una gran cantidad de reingresos por cuadros agudos. Se trata de una responsabilidad que comparten los profesionales sanitarios y los pacientes. Los médicos de atención primaria son muchas las cosas que pueden hacer con respecto a la adherencia terapéutica, aunque realmente son otros profesionales sanitarios también, junto con el médico, los que tienen mucho que hacer. Pero quizá el médico de atención primaria, por la cercanía con el paciente, por el nivel de confianza que el paciente tiene con su médico de cabecera, quizá puede hacer muchas cosas. Sobre todo, fundamentalmente, dar información, implicar y responsabilizar al paciente con su propia salud y, desde luego, establecer una relación o una comunicación que haga que el paciente esté bien informado. Hombre, yo creo que el paciente tiene que tener la responsabilidad de asumir primero lo que significa la adherencia a los tratamientos por su propia salud y luego también, evidentemente, por la sostenibilidad del sistema, ¿no?, del sistema de salud. Entonces, bueno, en todo lo que tenga que ver en la formación, en la información al paciente. Durante la jornada del Observatorio de la Adherencia al Tratamiento se puso encima de la mesa la necesidad de un cambio, donde los enfermos crónicos tengan un seguimiento continuado para evitar reingresos, mejorar su salud y ahorrar costes. Por ello es necesario también el apoyo de la Administración. Nosotros nacemos con la idea de que si conseguimos que la gente haga mejor las cosas, cuando digo la gente me refiero a los profesionales por un lado, a los enfermos por otro y a la sociedad en general que se sensibilice con el tema, habremos ganado mucho. Esa es la idea de partida. Con el objetivo de lograr el compromiso de los pacientes con tratamiento, esta semana se instalaba una carpa en Madrid por la que se acercaban cientos de ciudadanos a los que se les realizaron chequeos de salud. Más cosas. La voz de los pacientes resonará en el Ministerio de Sanidad. Por primera vez, las asociaciones que representan y formarán parte del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes, será uno de los vocales, junto con otros 34 expertos del ámbito de la medicina, la enfermería o la ciencia, de este órgano consultivo que se constituyó el pasado martes. Su función será colaborar en la toma de decisiones, aportando estudios, informes y propuestas. Octubre y hasta mediados de noviembre son los meses que debemos vacunarnos contra el virus de la gripe. Saber si formamos parte del grupo de riesgo para el que está recomendado la vacuna es esencial. Por eso, diversas sociedades científicas han llegado a un acuerdo a nivel nacional para concienciar a la población de lo importante que es esta práctica. Por primera vez en España, el Grupo de Estudio de la Gripe, en colaboración con 12 sociedades médicas nacionales y el Consejo General de Enfermería, han firmado un consenso de vacunación de los grupos de riesgo. Hoy es un día feliz. La Organización Mundial de la Salud dice que en cualquier actividad de la asistencia sanitaria hay que proteger a los más vulnerables, en razón de la edad o, independientemente de la edad, en razón a sus condiciones de enfermedades crónicas o en el caso de la embarazada. Cada año la gripe afecta a entre un 5 y un 15% de los adultos y entre un 20 y un 30% de los niños. Además, causa entre 1.500 y 4.000 defunciones anuales. Muchas de ellas podrían haberse evitado si estas personas hubiesen estado vacunadas. La vacunación sigue siendo hoy por hoy la herramienta excepcional, la mejor herramienta desde el punto de vista de la salud pública para prevenir una infección por el virus gripal. Aumentar la cobertura vacunal en ciertos colectivos en los que el riesgo de complicaciones derivadas de la gripe es más elevado y en los niños, que son los grandes diseminadores del virus, es el objetivo de estas sociedades científicas. Para ello, la información es esencial. Los profesionales sanitarios somos los primeros implicados en hacernos sabedores de lo que implica una prevención en una enfermedad que puede llegar a ser bastante grave y mortal. Un acercamiento de esa vacuna en el lugar de trabajo, en el horario de trabajo. Es esta patología respiratoria crónica, concretamente la EPOC, uno de los más importantes grupos de riesgo, aquellos que más se ven afectados por la gripe. El paciente oncológico cada vez tenemos más pacientes, más prevalencia. Nosotros mismos utilizamos tratamientos que les hacen más susceptibles. Son pacientes inmunodeprimidos en buena parte por nuestros propios tratamientos. Se va introduciendo el concepto de enfermos con obesidad mórbida, que esto es algo que hace unos años no se contemplaba como pacientes de riesgo para el tema de la gripe. Nuestro interés, y dado a este consenso, es que estas personas de riesgo con cardiopatía menores de 65 años llegue a ese objetivo del 75%, que por ahora está en un 48%. La Organización Mundial de la Salud espera para 2014-2015 que el 75% de las personas que pertenecen a grupos de riesgo se vacunen. ¿Superaremos ese reto? Pues hasta aquí las noticias de esta semana. Vamos a publicidad y a la vuelta no se pierdan el debate.
hoy con el conseller de Salud de Cataluña, Boi Ruiz. Cataluña no solo es una de las comunidades autónomas más relevantes en materia sanitaria en España, sino que es, en cierto modo, un modelo a tener muy presente en ámbitos pues, como la gestión sanitaria, las colaboraciones público-privadas, o sea que con el dinero público se ofrezca una prestación sanitaria privada, y también ha sido la primera en apretarse el cinturón del presupuesto sanitario. El Gobierno, que salió de las urnas en las elecciones catalanas del pasado noviembre de 2010, hace casi 2 años, se encontró con los efectos del tripartito, la caja vacía y la necesidad de acometer ajustes presupuestarios. Y no le faltó decisión al conseller Boi Ruiz. Los recortes llegaron y se optimizaron estructuras asistenciales, en algún caso algún cierre, que ahora matizará el conseller, o reubicación de plantas o centros de asistencia primaria. También se introdujo el pago por receta y otras medidas que suponen ahorros de unos gastos que excedían lo presupuestado. Como decimos muchas veces, no por gastar más en sanidad se gasta mejor, pero estas medidas siempre son recibidas con rechazo, por lo que nunca son pocas las explicaciones necesarias para contar bien que los ahorros de hoy son la garantía de que mañana la sanidad funcione. Conseller, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de la sanidad que les preocupa a todos los catalanes y a los españoles, ¿no? Bien, yo creo que es evidente lo que usted ha dicho, ¿no? Que de alguna manera para mantener una sanidad como la que tenemos, tan accesible como la que tenemos que gastar bien, tenemos que gastar lo que tenemos. Nosotros nos encontramos, como bien ha dicho en la introducción, pues un sistema sanitario que había gastado mucho más de lo que podía y que vivía del crédito. ¿Qué nos ocurre? Que ya no podemos seguir viviendo del crédito, sino que no solamente tenemos que devolver lo que debemos, si además no nos dan más crédito. Por lo tanto, no es que tuviéramos que, me decía, no, es que usted recorta, no, recortas cuando de una parte de un total cortas una parte y la apartas, o ahorras cuando de un todo te guardas una cosa, pero en este caso solo teníamos el dinero que teníamos para gastar y por lo tanto tuvimos que reestructurar el gasto, sabiendo muy bien que esa no es la solución que hace que el sistema sanitario público sea, digamos, sostenible y eficiente, sino que hay que en paralelo empezar a hacer las reformas y cambios para gastar de otra manera, lo que era una familia. Claro. Conseller, tenemos un vídeo a modo de introducción que han preparado en el equipo de redacción y que vamos a verlo y inmediatamente retomamos. Vamos a ver ese vídeo. Cataluña, junto con Andalucía y Madrid, es una de las comunidades que más dinero destinan a los presupuestos sanitarios. La comunidad cuenta con más de 400 centros de salud y 206 hospitales y ha sido pionera en la reorientación de su modelo asistencial. Ejemplo de ello es la reforma del Instituto Catalán de Salud, convertido en empresa pública, o sus modelos de gestión como las entidades de base asociativa. Asimismo, Cataluña fue de las primeras que implantó medidas de ajuste para reaccionar a la situación económica, apostando por la racionalización y la contención del gasto farmacéutico. En este sentido, ha puesto en marcha su propio sistema de concienciación ciudadana sobre el gasto en medicamentos, como ha sido el euro por receta, y por otro lado, ha centralizado y reorganizado diversos servicios asistenciales para optimizar su uso, algo que, sin embargo, ha provocado diversas protestas sociales. Pues vamos a hablar de todo esto. Debo decirles, antes de nada, que este programa es posible gracias a la colaboración de Estada, que es una compañía líder en el mercado de genéricos, de medicamentos genéricos en España y a nivel mundial. Conseller, las personas se ponen muy intranquilas cuando se les habla de recortes, aparece en la prensa que se cierran plantas. ¿Se le puede dar un mensaje de tranquilidad? Yo creo que se le puede dar un mensaje de tranquilidad basado en datos reales. Nosotros hemos hecho el balance de todo lo que se hizo en el 2011, cómo repercutió en la atención a los ciudadanos de Cataluña, y podemos decir que todos los resultados son perfectamente homologables a los resultados que se obtenían con un gasto superior. Pero ¿por qué digo eso? Y hay que matizarlo muy bien. Porque podemos sostener la sanidad gracias al esfuerzo, digamos, de 3 grandes grupos. El primer grupo, aquella gente que, cuando llegamos al gobierno, lo dijimos, tendría que esperarse más para ser atendida. Es decir, el esfuerzo que aportan los ciudadanos es estarse más tiempo, por lo tanto, más lista de espera. El segundo gran esfuerzo, aceptar los profesionales, bajar sus sueldos.
y sus condiciones laborales. Y el tercer gran aportación, la industria farmacéutica y las farmacias. Es decir, nosotros podemos mantener la sanidad que tenemos en Cataluña gracias a ese triple esfuerzo. Más gente se espera, los profesionales aceptan unas condiciones laborales diferentes y la industria farmacéutica y la farmacia hacen un enorme esfuerzo. De esas tres sumas sale el resultado. Y como decía antes, eso no es el sistema con el que vamos a hacer sostenible en el futuro el sistema sanitario público. Conseller, tenemos los indicadores de calidad. Si hay algún sector que mide el resultado, son especialmente el sector sanitario. Los indicadores de calidad de los últimos años, cuando había, vamos a decir, dinero en exceso, versus esos indicadores que tenemos ahora tras los recortes, ¿qué datos maneja su departamento? Nosotros hemos publicado hace un par de meses todos los resultados de los hospitales públicos de Cataluña. Ahora en el mes de noviembre publicaremos los resultados de atención primaria del año 2009, 2010 y 2011. 60 indicadores. Desde mortalidad por determinadas patologías, infecciones adquiridas dentro del hospital, etcétera, etcétera. Y podemos ver que el comportamiento de nuestros profesionales ha estado a la altura de las circunstancias. En el 2009, con un gasto, insisto, a crédito, unos resultados. En el 2010, con un ajuste ya de sus salarios a mitad del año, igual los resultados son mejores en algunos indicadores, y 2011, con un ajuste superior, mejores resultados en indicadores sobre todo importantes, como es el diagnóstico rápido del cáncer, como es la mortalidad en el infarto, como es la supervivencia en el ictus cerebral. Por lo tanto, ¿eso a qué lo debemos? No lo debemos precisamente al comportamiento económico del presupuesto, sino lo debemos a que han continuado haciendo lo que tenían que hacer, como no puede ser de otra manera, pese a haber hecho sus sacrificios oportunos. Conseller, no podemos olvidar que estamos en pre-campaña o tenemos unas elecciones el próximo mes de noviembre, apenas 2 años después de llegar al poder el partido que gobierna ahora en Cataluña, CiU, se enfrentará pues a un planteamiento también futuro, es decir, ¿cuáles son esas líneas? Sí. Nosotros, al mismo tiempo que analizábamos cómo bajar los costes, nada más llegar, que es lo que decía, pues disminuir la producción de los hospitales, por lo tanto más lista de espera, bajar salarios y contener el gasto farmacéutico, en paralelo hicimos nuestro plan estratégico que aprobó el Gobierno, que es lo que llamamos Plan de Salud, que es lo que nuestra Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña nos manda. Y ese plan estratégico significa reformas estructurales en la manera de hacer las cosas. Nosotros tenemos un sistema sanitario del siglo XX que, fíjense ustedes, está basado exclusivamente en atender el siniestro. Lo importante es que estés enfermo, y cuanto más enfermo mejor, y cuanto más complicado sea lo que tengas, más carrera armamentística disponemos para hacer frente a eso. En cambio, nuestros sistemas sanitarios están poco menos orientados al riesgo. Y por lo tanto nosotros lo que creemos es que en los próximos 10 años, y nos planteamos un horizonte de 5, tenemos que girar la visión de la atención médica y sanitaria en España y en Cataluña para prevenir mucho más los factores de riesgo y tratar los enfermos en riesgo, que no concentrarnos exclusivamente en dar respuesta a la enfermedad. Y eso es la filosofía o la política sanitaria que impregna ese plan de reformas. O sea que de alguna forma una continuidad con esas medidas evidentemente de ajustes. Hablemos un poco de déficit. Afecta evidentemente hablar de déficit, aunque no solemos hablar mucho de economía, pero sí, en el sector sanitario evidentemente si de algo se entiende es de ajustar y de economía. Pero con todas estas medidas, conseller, ¿usted cree que se van a conseguir los objetivos? ¿Se podrá seguir dando ese servicio de calidad que mencionaba? ¿Habrá que ir más allá? No nos engañemos, es decir, las medidas de reforma del sistema sanitario, de verdad, las que van a hacer sostenible el sistema sanitario, son medidas de resultado a corto plazo muy inciertos, son medidas de resultado a medio y largo plazo. Hay que hacerlo, porque al final es aquello de lo que nos está ocurriendo hoy, es lo que hicimos en el futuro, y lo que nos ocurrirá, perdón, lo que hicimos en el pasado, y lo que nos ocurrirá en el futuro es lo que hagamos hoy, ¿no? Entonces, claro, si nosotros seguimos haciendo lo mismo que se hizo en el pasado, sabemos cuál es el futuro. Y por lo tanto, todos aquellos que nos piden que sigamos haciendo lo mismo, sabemos dónde vamos. Y por lo tanto tenemos que hacer cosas diferentes, pero se plasman en el futuro. Lo que no podemos engañar es a nadie. La situación económica de nuestro país es la que es. Nuestro país está en una situación tremendamente complicada desde el punto de vista económico. Debemos muchísimo dinero. Los mercados no nos quieren prestar dinero a no ser que cumplamos determinadas condiciones del gasto. Y vuelvo a la comparación de antes. Igual que cualquier familia. No le pidas dinero al vecino y sigas viviendo como antes, porque el vecino dirá, oye, o me lo devuelves más rápido o me darás más intereses.
Por lo tanto, la situación no nos permite decir que no tenga que haber más ajustes en el presupuesto sanitario. Otra cosa es que esos ajustes, desde el punto de vista de las prioridades, preserven, como es voluntad del Gobierno, y es voluntad del Gobierno también si continúa gobernando, en que todo aquello que es básico, imprescindible y necesario, pues sea perfectamente blindado de determinadas medidas. Conseller, hay una medida que se implantó a finales de junio, el euro por receta. Dos preguntas muy concretas. Primero, ¿qué nivel de rechazo ha tenido real en frente de, digamos, del farmacéutico a la farmacéutica cuando llega alguien y dice yo no pago, si tiene algunos datos de eso? Y en segundo lugar, bueno, vamos con el primero porque me imagino que habrá mucha gente que... Yo creo que, bueno, desde el punto de vista del rechazo, es un rechazo poco significativo. Yo creo que el ciudadano es mucho más responsable de lo que a veces muchos piensan, y el rechazo en estos momentos ha sido del 0,03 de todas las recetas emitidas con el trámite que les dimos para que el farmacéutico no sea la persona que tenga que hacer de autoridad para exigir a nadie que pague algo. Lo que sí que es cierto, y aprovecho la oportunidad para decir que el trabajo que están haciendo detrás de un mostrador los farmacéuticos es excepcional, porque le están diciendo al farmacéutico todo lo que me dirían a mí, y por lo tanto están haciéndome de una barrera que nunca les agradeceremos, y lo digo siempre que puedo y tengo oportunidad. Es lo más difícil que hay, es ser tú el último nivel de trato con las personas cuando tienes que dar malas noticias o tienes que anunciar que algo no va a ir como se pensaba. Imagínese usted, pues es lo mismo que cuando se cancela un vuelo en un aeropuerto. Pues lo mismo que sufre una persona está sufriendo el farmacéutico en estos momentos en el mostrador de su farmacia. ¿Y el doble copago cómo lo lleva? El doble copago, pues evidentemente lo llevamos de una manera digna, en el sentido en que nosotros pensamos que no teníamos que hacer adelantar el dinero a nadie, que en todo caso si alguien tiene que ser deudor es el ciudadano, nunca el Estado tiene que ser deudor del ciudadano, y en estos momentos estamos empezando con dificultades técnicas, porque el proceso es complejo, a que todos aquellos que en su momento no abonaron el porcentaje de su copago de acuerdo con el Real Decreto lo empiecen a hacer a partir de ahora. Nosotros lo hubiéramos hecho más simple, y eso lo he dicho siempre, hubiéramos hecho mucho más simple el sistema. Creo que lo hemos complicado excesivamente, pero está ahí y esperemos que al final pueda funcionar bien. Sobre todo desde la idea de que si no vamos a tener más financiación desde el punto de vista del presupuesto, pues habrá que hacer lo que hacen otros países, habrá que aumentar los ingresos. Que los números salgan, ¿no? Evidente. ¿No le parece que hay una cierta irresponsabilidad cuando alguien niega de entrada la necesidad de hacer los ajustes oportunos, cuando se hace un poco oposición de esto? ¿Y cuáles serían las consecuencias de que no se hicieran los ajustes oportunos? Yo vuelvo a lo de antes, los que nos digan que hay que hacer lo mismo que antes, que vean dónde estamos. Si hacemos lo mismo que antes, seguiremos estando aquí mucho peor. Por lo tanto, yo creo que la dinámica política es la que es, pero la realidad supera muchas veces el debate político, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos una sanidad pública extraordinaria, también una privada, pero que la sanidad pública no es gratuita. Por mucho que lo digamos, la sanidad pública tiene un coste. Dice, no, la salud no tiene precio, sí, pero tiene coste. Y ese coste hay que sufragarlo. Y el coste hay que sufragarlo a través de los impuestos entre todos, y si no se llega con los impuestos, y lo dice, no lo digo yo, la Organización Mundial de la Salud en el informe de 2010 dice que para sostener los sistemas sanitarios públicos, cuando los fondos mancomunados, es decir, cuando la vía de impuestos o las reservas generales no son suficientes, hay que aportar recursos adicionales, siempre y cuando esos recursos adicionales no sean superiores, evidentemente, a los recursos mancomunados. Eso lo dice la OMS en el 2010. Y estamos hablando de un organismo multilateral que defiende, evidentemente, sistemas públicos y sostenibles. ¿Cómo podemos en España decir que nuestra sanidad no seguiremos teniéndola igual cuando a los que nos dejan dinero y a los que les pedimos dinero se están aportando recursos además de los presupuestos de sus bolsillos los ciudadanos? ¿Cómo podemos defender eso con coherencia? Pues nosotros decimos que no está en nuestra competencia, pero en su momento hicimos llegar al Ministerio de Economía la lista de las cosas que nosotros creíamos que tenían que llevar una aportación que fuera proporcional, obviamente, al nivel de renta del ciudadano. No se optó por ese criterio y ahí seguimos. Conseller, por colaboraciones público-privadas, es decir, Cataluña es una de las comunidades que más experiencia tiene en ese ámbito. ¿Qué balance hace y qué papel podrían tener esas colaboraciones o están teniendo en este entorno? Sí, bien, nosotros venimos de una tradición lejana, ¿no?, de la colaboración público y privado por una razón muy sencilla. Nosotros, cuando teníamos el sistema de la Seguridad Social, los recursos aportados por la Seguridad Social a Cataluña eran inferiores al número de ciudadanos que tenían el derecho a la atención sanitaria de la Seguridad Social, porque fue creciendo mucho la población, como ustedes saben, por una inmigración interna muy importante hacia Cataluña. Crecía más rápidamente el número de asegurados
que podíamos construir nuevos equipamientos. ¿Qué ocurría? Que en Cataluña disponíamos de centros de las mutuas, de las órdenes religiosas, de ayuntamientos, que sustituyeron a esos equipamientos que no tenía Cataluña públicos, mediante conciertos entre esos hospitales y el INP. O sea que el modelo nuestro de colaboración público-privado viene del régimen de la seguridad social. No nació con la democracia, sino que viene de antes. ¿Qué hicimos en un momento determinado? Cuando se hacen las transferencias, en lugar de apartar a todo ese sector privado que proveía servicios públicos e ir aumentando las inversiones desde el sector público, decidimos integrarlo desde el punto de vista funcional en una cosa que llamamos la red de utilización pública. Sobre eso tenemos que ir evolucionando, seguro. Nosotros creemos mucho más en la gestión indirecta de los servicios públicos que en la gestión directa. Un ejemplo de avanzar en la gestión indirecta es que, por ejemplo, el Instituto Catalán de la Salud, el ICS, pues es una empresa pública que gestiona servicios por cuenta del Servicio Catalán de la Salud. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer cambios de paradigma muy importantes en ese sentido. Conseller, tenemos, bueno, Cataluña tiene en común con Madrid que se implanta ahí una industria potente que crea empleo, que invierte en innovación, en investigación, y en ese sentido hay muchas cosas en común. ¿Cómo plantea ese sector tan importante para la innovación? Nosotros, yo he trasladado el problema de la innovación y de la farmacia a nivel de gobierno porque creo que no es un problema exclusivamente del consejero de Salud. ¿Qué hemos hecho en Cataluña? En Cataluña hemos llegado a la conclusión que no puede ser que tengamos que aguantar un sector económico y la investigación a través del precio del medicamento. Creo que eso es una situación muy difícil de sostener en el futuro. Nos hemos puesto de acuerdo el consejero de Economía, el consejero de Empresa y Ocupación y el consejero de Salud para ir trabajando ya con los laboratorios farmacéuticos. Vamos teniendo reuniones con la idea de que, igual que cualquier otra industria, reciba de los gobiernos la industria farmacéutica las ayudas que recibe cualquier otra industria y que reciba las ayudas de investigación que recibe cualquier otra industria. Porque si todo eso lo colocamos en el precio del medicamento, al final nos estamos equivocando. Y por lo tanto, las políticas de gobierno de incentivar un sector económico tienen que ser igual para todos los sectores. En eso estamos avanzando. También estamos avanzando en una idea que creo que tenemos que tener todos muy clara, que la relación entre la industria farmacéutica, la farmacia y el financiador público no puede ser una relación mercantil de cliente-proveedor. Tiene que ser una relación de partenariado de verdad. Y tenemos que superar, en muchos casos, el que nosotros no compramos viales o comprimidos o inyectables, compramos lo que hacen. Y eso quiere decir que hay que pasar a un modelo de relación del que ya tenemos alguna experiencia en Cataluña, en concreto 4. Hemos firmado en Cataluña 4 acuerdos con laboratorios de compartir riesgo. Usted me pone un medicamento en mi centro que sabemos que solo será beneficioso en el 80% de los casos una vez puestos de acuerdo el laboratorio y los clínicos de que ese paciente es tributario de ese tratamiento. Compartamos el riesgo. Ese 20% que no hace efecto, ¿qué hacemos con él? ¿Tengo que darle yo otro medicamento que tendría que pagar el 100%? ¿O compartimos riesgo y usted investiga para ir avanzando en que ese medicamento cubra del 80 al 100? Yo creo que es un modelo relacional diferente, que no hay que colocarlo en la situación en que estamos ahora, porque yo creo que haríamos un flaco favor al progreso de la relación entre la industria farmacéutica y la administración pública. Lo estamos haciendo en paralelo y a la que vemos oportunidades lo colocamos discretamente, como digo antes, en esos acuerdos que les llamamos de riesgo compartido con 4 laboratorios. Conseller, hace unos días hemos tenido una conferencia de presidentes, el presidente Mas ha estado con el resto de comunidades autónomas, luego ha seguido la reunión del interterritorial, estamos en un momento, digamos, un poco crítico y, bueno, las cosas están yendo bien, ha habido buenas fotos y el interterritorial ha ido pues bastante bien, ¿no? El interterritorial ha sido un interterritorial tranquilo, en ese sentido. Yo creo que ha habido buenas aportaciones. Yo creo que uno de los retos que tenemos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud es nuestros profesionales y, por lo tanto, la propuesta del Ministerio de elaborar un libro blanco con propuestas de reforma conjuntamente con todos los agentes pues es buena. No es tan buena los presupuestos. Nosotros creemos que en los presupuestos hay, sin entrar en la cuestión de fondo, no hay dinero y, por lo tanto, los presupuestos tienen que ser inferiores, pero a veces nos hacemos alguna trampa al solitario. Me explico. Lo que no tiene ningún sentido es que los servicios públicos, en este caso salud, que tienen un IVA que no es repercutible, tengamos que endeudarnos para pagarle el IVA al Estado.
Si a mí me suben el IVA y yo el IVA no lo puedo repercutir, haré más déficit y tendré gasto financiero. Entonces, claro, da la impresión de que estaremos muy contentos porque llenaremos más la caja, pero para llenar la caja nos estaremos endeudando las comunidades autónomas. Y por lo tanto yo pedía, hace muchos años que lo pido, pero he vuelto a pedirlo, que haya una consideración especial en el sector sanitario para el IVA, no solo para el sector sanitario público, sino para el sector sanitario privado, en el sentido de que hay cosas que son bastante curiosas, ¿no? El IVA superreducido se aplica al medicamento porque es esencial el medicamento para un tratamiento, y la sutura con que cerramos una intervención quirúrgica y la gasa no es imprescindible, y la iodopovidona no es imprescindible. Entonces, ¿por qué esos elementos que no imprescindibles tampoco tienen esa consideración de IVA superreducido? Yo creo que en una situación de normalidad, dices, bueno, es un apunte contable, a mí me pagan un servicio con un dinero y yo devuelvo un IVA, bien, pero en este caso no, ¿eh? En este caso estamos haciendo déficit, y si tenemos que hacer un déficit para pagar impuestos, para pagarnos impuestos a nosotros mismos, no deja de ser curioso. Esa es una cuestión. Otra cuestión que nos preocupa es que hubo un acuerdo en el Pacto de Toledo conforme la deuda que tenía la Seguridad Social con el Estado la saldaría transfiriéndole al Estado los hospitales públicos, que aún son de la Seguridad Social, y el Estado lo transferiría a las comunidades autónomas. Ese decreto se deroga por la ley de presupuestos. Y luego algunas cosas complicadas de entender, como por ejemplo que el Ministerio pagará directamente a los proveedores garantizándoles 60 días y lo descontará de la transferencia que se hace ordinaria cada mes a la comunidad autónoma. Yo creo que esos son elementos que en todo caso vulneran absolutamente la competencia en gestión que tenemos comunidades autónomas. Nosotros tenemos que decidir qué pagamos primero y qué no pagamos primero, porque lo que primero tenemos que pagar, si nadie opina lo contrario, y creo que nadie debe opinarlo, es la nómina. La nómina, que es el 60% del presupuesto del Departamento pero de antes Salud. que la nómina, una cosa muy importante que la gente a veces desconoce. Lo primero que hay que hacer frente es a las deudas, antes que la nómina. Nosotros tenemos que pagar primero los vencimientos de crédito, los intereses y las deudas que tenemos con la Hacienda Pública, léase Seguridad Social, léase IVA, y después la nómina. Conseller, antes de dar paso a otros temas como los genéricos, como incluso los medicamentos hospitalarios, el ámbito hospitalario, una pregunta para cerrar este primer bloque. Ya comentaba un poco que había un poquito de continuidad con el programa sanitario. ¿Cómo afronta CiU el futuro inmediato en materia sanitaria y qué papel va a tener esa materia sanitaria, esa política sanitaria en cuanto a las prioridades del futuro gobierno? La prioridad del gobierno no puede ser otra que las políticas sociales, y ya se ha demostrado en los dos presupuestos que hemos aprobado. Pese a que tenemos menos dinero, el 70% del presupuesto de la Generalitat de Cataluña es la suma del presupuesto de salud, del presupuesto de educación y del presupuesto de bienestar social. Y en esa política vamos a seguir manteniendo el porcentaje sobre los recursos que dispongamos, teniendo en cuenta además que la participación en el presupuesto total de salud, que era el 36%, en los dos últimos presupuestos ha sido superior al 40%. Por lo tanto, ahora la base 100 es la que es, no nos engañemos. Por mucho esfuerzo que hagamos en subir el porcentaje sobre la base es la que es. Y lo que interesa es recuperar la base, y por lo tanto, mientras no recuperemos la base, no podemos hablar frívolamente de mantener determinadas políticas públicas proteccionistas, y por lo tanto, el esfuerzo de todos tiene que ser en construir sector económico, construir empresa, que haya recuperación económica y que eso revierta en ingresos al Estado. Pues nos vamos a quedar con este mensaje, volvemos en un segundín y incorporamos a nuestros invitados al debate. Hasta entonces. Estamos de vuelta y, como les había prometido, tenemos a tres expertos en diferentes ámbitos del sector sanitario que nos van a acompañar ahora para continuar con la entrevista con el conseller de Salud. Montserrat Almillal, directora general de Estada, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos también a Ramón Casabona, que es el gerente de farmacia del Hospital Clínic de Barcelona, bienvenido. Gracias, muchas tardes. Y tenemos a Lluís Monset, que es el director general de la patronal ACES, que engloba las compañías que proporcionan servicios sanitarios, que luego matizaremos exactamente qué es en el ámbito privado. Lluís, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues ahí con esto, bueno, estamos en un minuto y seguimos.
Pues empezamos hablando de genéricos, que ya saben que son esos medicamentos que no tienen patente, que han vencido la patente y que por tanto pues pueden bajar considerablemente el precio. Y tenemos a Montserrat Almirall, directora general de Estara, como antes decía. Montserrat, los precios de los medicamentos genéricos en España son bastante razonables, ¿no? Bueno, hay medicamentos genéricos que han tenido reducciones de precio continuadas y que tienen algunos el precio muy barato. En general, cuando un medicamento genérico se lanza al mercado, sale con un precio un 40% más barato que el medicamento original en aquel momento. Pero esta no es la única reducción, sino que a lo largo del tiempo hay ajustes de precios bastante continuados. Porque les afectan todos los ajustes de disminuciones de precio a los medicamentos en general, también obviamente les afecta a los genéricos, bajan con todo el precio. Y en alguna ocasión incluso por debajo del precio de fabricación o del coste, vamos a decir, ¿no? Algunos productos muy baratos empiezan a tener ya precios de venta por debajo del precio de coste. Bueno, en Cataluña la penetración, que se dice en términos técnicos de lo que es el mercado de genéricos, el uso, la utilización por parte de los médicos y la dispensación de los farmacéuticos de genéricos, ¿está en cotas razonables? ¿Qué valoración haces de eso? Bueno, Cataluña ha sido de las comunidades autónomas que primero apostó por utilizar los genéricos para conseguir esta sostenibilidad del sistema sanitario, y hoy Cataluña es una de las comunidades autónomas con una utilización de genéricos en porcentaje más alta, de las más altas en todo el territorio español. Esto de alguna manera ha ayudado a conseguir reajustar al máximo posible estos presupuestos que comentaba antes el conseller. Me imagino que quieras preguntarle algo en ese sentido, ¿no? Exactamente. No obstante, en España el promedio de utilización de medicamentos genéricos está alrededor del 35% en unidades. Cataluña un poquito más, pero la media europea y en Estados Unidos la utilización de genéricos está alrededor del 55%. Conseller, ¿se piensan tomar algunas medidas para llegar a estos valores de utilización europeos en Cataluña? Nosotros, evidentemente, la política de genéricos, como muy bien decía, ha sido una política y unas decisiones tomadas ya hace mucho tiempo y en la que hemos ido profundizando. Pero fíjense una cosa que tenemos que cambiar. Nosotros somos el país de Europa que tiene un precio medio del medicamento más bajo, en cambio es el país que tiene más prescripción. Y por tanto algo no va bien, y seguramente no va bien ninguna de las dos cosas. Habría que mejorar un poco el volumen de prescripción y no tendríamos que tener unos precios tan bajos seguramente. Y por tanto en esa convergencia, no malinterpreten, de la industria farmacéutica y del, digamos, el financiador público, hay que plantearse horizontes en ese sentido. Tenemos que bajar el consumo de medicamentos, pero no tenemos que bajar exclusivamente el coste del medicamento a base de bajar los precios, que es lo que ha sido tradicionalmente la dinámica hasta ahora de todo el mundo, ¿no? A corto no queda más remedio, pero seguramente tenemos que plantearnos horizontes en el que equilibremos demanda de medicamento y precio de medicamento. Ramón Casabona, vamos a dar un salto y luego volveremos con los genéricos. Vamos a hablar un poquito de la innovación, el consumo, el gasto, la inversión en medicamentos hospitalarios es una partida importante dentro de un hospital, ¿no? Sí, es una partida muy importante, sobre todo lo que es la farmacia ambulatoria, que es la farmacia que dispensa los medicamentos a los enfermos que no están hospitalizados para tipo de patologías, pues como puede ser oncológicas, SIDA, etcétera. Que son los dos, vamos a decir, grupos más importantes, ¿no? Sí, son los dos grupos. ¿Y cómo ve más... un gerente, el que tiene la responsabilidad de los medicamentos de ámbito hospitalario y que también llegan a ese ámbito extrahospitalario, cómo ve con preocupación los ajustes y cómo podrían afectar al tratamiento de aquellas enfermedades que necesitan de la innovación, en este caso? Bueno, lo que es evidente es que los precios han bajado por decreto y por lo tanto pues ha habido una reducción en cuanto a precios de estos medicamentos como de todos los demás. Yo creo que para el conseller sería bueno de cara al futuro pensar cómo los nuevos medicamentos que van surgiendo innovadores se pueden introducir en este contexto de crisis y en este contexto de reducción de gasto al mismo tiempo. Es decir, aparecen nuevos fármacos que siempre son más caros porque hay una inversión detrás importante y después, por otra parte, tenemos una reducción del gasto necesaria. Conjugar las dos partes, no sé, de cara al futuro, como lo del conseller. Lo que nos está ocurriendo, la partida que más nos preocupa desde el punto de vista del gasto de farmacia no es la partida del gasto de farmacia en oficina de farmacia. La que más nos preocupa tampoco es la del gasto hospitalario del paciente ingresado, nos preocupa precisamente
precisamente a lo que hacía referencia ahora. ¿Por qué? Porque no solo son los medicamentos de innovación más caros, sino que además la supervivencia a enfermedades como el SIDA especialmente y el propio cáncer hacen que se incorporen cada vez más enfermos. Nos crece el gasto, no tanto por el precio, sino que además porque hay más enfermos que tratamos con este tipo de medicación. Por lo tanto, aquí tenemos que llegar también a una percepción diferente de la relación que tenemos que tener, ¿no? Lo que nosotros llamamos el riesgo compartido, ¿no? Nosotros tenemos que comprar los resultados que ofrecen los medicamentos y no tanto el soporte del medicamento, no la pastilla, no el vial, como decía antes, y no solo en el tema farmacéutico. A ver, un ejemplo sencillo de entender, nadie compra fotocopiadoras ya. Todo el mundo compra lo que hace una fotocopiadora. Pues lo mismo nos tiene que ocurrir con la tecnología médica y nos tiene que ocurrir con el medicamento. Tenemos que comprar aquello que hacen la tecnología, no el soporte de la tecnología, ¿no? Y yo creo que esa es una línea de innovación que tenemos que explorar tranquilamente, pero que es la vía de futuro, seguro. Lluís Monset es el director general de la patronal. Antes decíamos, ¿cómo ve la patronal, las empresas del ámbito privado de servicios sanitarios? Y bueno, ¿qué le preguntaría al conseller? ¿Qué dudas tiene sobre lo que va a ser el futuro del sector? Claro. Como nos conocemos hace mucho, preguntas, seguramente las respuestas ya me las sé, más o menos. Pero vamos, nosotros vemos con cierta preocupación el futuro, pero seguramente es que el conseller es el primero que ve con cierta preocupación el futuro. O sea, no es un problema de nuestro... No es mirando a nosotros, es mirando el sistema. Hace pocos días se publicaba en El País un artículo en el cual Enrique Costas Lombardía decía una frase que me parece perfecta. Decía: el sistema sanitario, desde su primer día, el sistema sanitario público, no se ha financiado a través de los presupuestos, sino a través de los presupuestos más deuda. Y, por tanto, el sistema no es sostenible. Es decir, eso deberíamos darnos cuenta. Entonces, si tenemos esta percepción de que no es que hayan gestionado, todo el mundo ha gestionado mal el sistema, nadie ha podido cumplir con los presupuestos nunca, ¿no será que es que el sistema tiene algo que no funciona? Entonces, en el momento en que estamos y en el cual la sanidad es no solo un gasto público importante, sino que además es uno de los sectores más vivos. Estos señores seguro que coincidirán conmigo de que en otros países la industria farmacéutica lo que está es floreciendo, es decir, está avanzando para crear riqueza, etcétera, etcétera. No deberíamos desenfocar, digamos, la responsabilidad del sector público y equilibrarla con la responsabilidad de las personas. Entonces, yo creo que esta colaboración público-privada, hasta ahora solo hemos discutido, el Estado paga, el Estado asegura y, en todo caso, ¿quién da la prestación? En Cataluña esto desde hace mucho tiempo que está solucionado, por decirlo de alguna manera. A nosotros nos gustaría que estuviera solucionado de una manera diferente, porque lo que ha pasado en Cataluña, que ha apostado siempre por la colaboración público-privada, y de hecho existe como base, es que se ha hecho una red que presta los servicios públicos y los que están fuera no tienen acceso a ella. Entonces esto crea unas distorsiones, pero eso es un tema particular. Hay otros niveles, que es el nivel del aseguramiento, que por ejemplo en el ámbito MUFACE se acepta como normal, se acepta como bueno, como positivo, lo quieren los funcionarios, lo quiere todo el mundo, lo quieren los sindicatos, lo quieren los partidos, pero no nos ponemos a plantear si esto sería posible también para todo el mundo. ¿Sería la patronal, estaría interesado en eso? No, yo como dice muy bien Lluís, yo creo que, y me reitero lo que decía antes, ¿no? Es evidente que si seguimos haciendo las cosas como las hacíamos, estaremos donde estamos y peor. Y por lo tanto, el futuro pasa por reformas estructurales profundas, aceptables políticamente, socialmente y económicamente. Y yo creo que esas políticas son las que hay que debatir de verdad. Las recetas clásicas no nos sirven, subir más la presión fiscal se demuestra que los sistemas sanitarios públicos siguen gastando más siempre de lo que pueden ingresar fiscalmente. Los sistemas a los que nosotros hemos llegado de copagos han sido sistemas que han hecho perdurar los sistemas sanitarios públicos con una supervivencia superior a la que tenemos nosotros, pero hay que hacer
transformaciones mucho más profundas, ¿no? Yo creo que hay que abrir debates de reformas profundas de verdad que no pasen exclusivamente por decir, bueno, pues ahora los salarios serán menos, el personal será más laboral, gestionaremos con instrumentos de empresa privada. Yo creo que las reformas son mucho más profundas, las que hay que abocar y que hay que plantear, como decía muy bien Luis Montse. De fondas en profundidad. Montse, buena penetración en algunas comunidades como Cataluña, precio bajo. ¿Qué necesita el mercado de genéricos y qué crees que puede hacer el conseller para estimular el uso de genéricos, más aún si cabe, por lo menos en Cataluña? Bueno, todavía se puede utilizar más los genéricos, seguro que sí, porque los genéricos en España tienen 15 años de vida, pero realmente es a partir del 2007-2008 cuando se ha hecho una política para mejorar la utilización de genéricos. Durante estos 15 años, la evaluación que hizo la patronal, la ESEC, dice que se han ahorrado 15.000 millones de euros. Es mucho dinero que han aportado los genéricos. Si queremos que esta industria continúe aportando este ahorro al sistema sanitario, la industria tiene que ser también sostenible, si no va a ser difícil conseguir estos ahorros. Este año 2012 se están lanzando 25 genéricos nuevos. Para el año que viene hay un número similar de nuevos genéricos. Es una industria que también investiga, porque también tiene que preparar todos estos productos, pero esto es también un beneficio para toda la sociedad y para los gestores del sistema sanitario es una herramienta con la que cuentan. Yo le matizaría una cosa. No nos ha ahorrado 15.000 millones, ha evitado que nos endeudemos en 15.000 millones, porque es muy diferente. Si nos hubiéramos ahorrado, lo hubiéramos podido destinar a otras cosas, seguramente, ¿no? El problema nuestro es ese, el que hemos estado gastando. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo. Tenemos hace mucho tiempo la sanidad pagada con la Visa oro. Y llega un momento en que nos la cambian primero, en el año 2009-2010 nos la cambian por la Visa Classic, y en el año 2011 nos la retiran y nos dicen, oiga, y que empiece a pagar lo que debe, ¿no? Yo creo de todas maneras que también hay un espacio que a veces no se plasma, pero yo creo que tiene que haber una cierta correlación de fuerzas entre la industria y el genérico, porque claro, si no hay patente no habrá en el futuro genérico, y por lo tanto alguna sinergia entre la industria y el genérico debería haber, y una cierta, digamos, continuidad en el sentido de proyecto, ¿no? Si el genérico fuera el 100%, llegaría un momento en que no habría innovación, ¿no? Que es lo que por una parte dice la industria, que tampoco es eso, ¿no? Pero yo creo que hay una correlación muy clara, y yo tengo que verlo de una visión holística, entre lo que es la industria y lo que es el genérico, y el genérico, insisto, depende de que la industria haga patentes, ¿no? Y creo, y estoy absolutamente convencido de que es mejorable aún todavía el recorrido, pero creo que falta a veces ese link, esa relación, esas estrategias compartidas entre el sector del genérico y la industria del medicamento de innovación. Conseller, estamos... perdona, Monse. No, es decir, tenemos ejemplos europeos en Estados Unidos donde la utilización de genéricos es mayor que en España, y la investigación no está parada, ni muchísimo menos, porque son países punteros, sea Alemania o Estados Unidos, con lo cual los ejemplos están en marcha, ¿no? Muy bien, el caso es que son compatibles la industria innovadora y la de genéricos. Vamos un poquito, Ramón, no sé si quieres hacer algún matiz, porque tenemos un minuto. En todo caso, me gustaría preguntar al conseller cómo ve el futuro. Es decir, ha dicho antes que los niveles de los indicadores de calidad se han mantenido en Cataluña en estos últimos años, al mismo tiempo se han bajado sueldos de profesionales asistenciales. Entonces, ¿cómo ve el futuro en este aspecto para los profesionales? En un minuto, conseller. A ver, yo siempre digo, y lo dije ayer también públicamente, que la sociedad en general y la catalana en particular tiene una deuda con sus profesionales, y por lo tanto la primera mejora que notemos la tienen que notar los profesionales, porque gracias a los profesionales estamos preservando la atención a las personas, y por lo tanto lo último que tocaremos será la atención a las personas, pero lo primero que tocaremos en positivo será el cuidado de nuestros profesionales. Conseller, pues hemos apretado hasta el último minuto. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso rápido, en párrafo corto, que decimos en Toma Medicina, en párrafo corto. Lluís Monset, muchas gracias por habernos acompañado. Ramón Casabona, gracias. Monserrat Almina, gracias también por traernos doblemente a los genéricos y la posibilidad de que el programa sea posible. Y conseller, muchas gracias por haber dado el salto y haberse animado a compartir lo que se hace en Cataluña. Encantado de estar aquí con esos tres espadas, fantástico. Muy bien, y ustedes ya lo saben, nos vemos el viernes próximo a las 5:30 aquí en Toma Medicina, donde tendrá todas las noticias y la actualidad
en el riguroso directo de lo que va sucediendo. Hasta entonces.